muchos que hoy haya tantas personas en esta mesa. Hay un motivo importante para ello. El pasado mes de octubre se cumplieron 25 años de la llegada de don Severino a esta parroquia. Esta efemérides se tuvo que aplazar debido a la pandemia. No son sus bodas de plata sacerdotales, lo que celebramos hoy, ya que estas coincidieron con el 25 aniversario de la creación de San Francisco Javier como parroquia. Aunque las fechas no son tan importantes para reflejar la vida de las personas, sí nos pueden ayudar a encontrar a cada uno dentro de las circunstancias sociales, culturales, religiosas o políticas en las que les toca vivir. De su actividad como responsable de nuestra parroquia podríamos decir tantas cosas buenas que sería imposible enumerarlas todas y posiblemente nos quedaríamos cortos. No solo se empeñó en que nuestro templo saliese de las catacumbas, y cuando digo catacumbas decimos el sótano en el que celebrábamos años, para tener unas instalaciones adecuadas para el trabajo pastoral, sino que también cuando sus responsabilidades pastorales incluyeron a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, que es vecina y hermana nuestra, consiguió con mucho esfuerzo y gasto convertir el templo en un digno, hermoso lugar en el que todos nos sentimos orgullosos. Ahora va Chelo, para que lo conozcamos un poquito mejor, la trayectoria de nuestro párroco, nos va a dirigir unas poquitas palabras. Es un honor y un orgullo el leer este laudatio, alabanza, a don Severino, que Javier tuvo a bien ceder, siendo él su autor. Como ya comentó Victoria en las palabras de presentación y de la celebración, hoy, aunque en realidad fue en el pasado mes de octubre la fecha exacta, y que por motivos que todos conocemos no pudo celebrarse en dicho momento, celebramos los 25 años de la llegada a nuestra parroquia de don Severino Suárez Blanco. Como toda novedad y variación en la rutina de nuestras vidas, la expectación era enorme. Ya nos tranquilizó y fue un signo de optimismo la cantidad de feligreses de Nantes, Sanxenxo y Xil Meaño que le acompañaron, con una tristeza infinita que mostraba la pérdida de un pastor que les dejaba. Por cierto, esos amigos tan queridos para él, que le arroparon, también llegaron a ser nuestros amigos. Con ellos tuvimos una entrañable relación y compartimos muchas actividades lúdicas y pastorales. Y destacar algo muy importante en su manera de llevar la parroquia: delegar y formar equipos de trabajo, escuchar sugerencias, aconsejar sin imponer, abierto a promover todo tipo de actividades culturales, conciertos, teatro, conferencias varias, excursiones y un sinfín de actividades más. De agradecer la disponibilidad del salón de actos, así como de aulas cuando se le piden, sin ningún tipo de problema. Por eso, y por muchas más cosas que sería muy largo de citar, el tiempo superó con creces las expectativas creadas y pudimos comprobar por nosotros mismos las virtudes que traía nuestro nuevo párroco. Natural de Treos, Vimianzo, siendo muy joven, se incorporó al seminario de Santiago de Compostela, donde hizo la carrera eclesiástica, ordenado por el cardenal don Antonio María Ronco Varela, primera ordenación de este cardenal, cuando se iniciaba como obispo auxiliar de Santiago. Su primer destino le llevó a la parroquia de San Martín de Grove en el año 1977 como vicario parroquial, y en muchos momentos de su estancia en esta villa marinera como encargado de dicha parroquia. Además, tenía a su cargo la archiconocida Capilla Las Conchas en la isla de Atocha. Este destino no supuso un cambio novedoso para su persona, ya que en los 2 años anteriores completó su formación como diácono en el mismo. En el año 1991 le nombran como párroco de Santa Eulalia de Nantes, Sanxenxo, y en 1993 como párroco de Santa Eulalia de Xil, en Meaño. Compaginando ambos cargos,
hasta el año 1996, octubre, en que lo asignan como nuestro nuevo párroco. Casualidades de la vida. Desde hace varios años vuelve a compatibilizar dos cargos de párroco, San Francisco Javier y Nuestra Señora del Pilar, además de arcipreste del arciprestado de Riazor. También durante su labor parroquial trabajó en la propagación de la fe a través de sus clases de religión católica en los institutos de Ogrove, Salvador de Madariaga y Agra II de esta ciudad, donde también dejó la impronta de su gran sencillez, bondad y honradez. Su huella como emprendedor, que pudimos comprobar y disfrutar aquí, con la ayuda de todos los feligreses, que rápidamente se subieron al carro y le siguieron con fe ciega, nuevas instalaciones parroquiales y templo de San Francisco Javier, terminación y mejora de las obras iniciadas en el Pilar, a la vista está. No era la primera vez que se metía en un problema de difícil solución, que solo dos osados o valientes se hubieran metido. Nada mejor para ello que visitar Ogrove, Nantes o Xil, verlo realizado y preguntar a sus gentes por don Severino. Y ahora voy a citar unas palabras de don Andrés López Calvo, párroco de Vera, que hace la comparación entre que fue el arquitecto que trazó el complejo parroquial de San Francisco Javier, el edificio material de la comunidad, y don Severino, que, como párroco configuraba a Cristo o el pastor, le toca trazar y dar armazón a la comunidad de piedras vivas, que son las personas que se reúnen en este templo. Esta entrega, diligencia y generosidad para realizar cosas dificilísimas, muchos de los que están aquí, de los que estamos, podemos testimoniarlos, lo que se encontró y lo que hay en la actualidad. Eso sí, con la ayuda de muchísimas personas, de las que algunas de ellas ya nos dejaron, con el dolor inmenso de todos los que le conocimos. Y porque él solo no podría conseguirlo, llegamos a este día de dar gracias a Dios por la suerte de enviarnos a este hombre que con su ejemplar labor pastoral nos guía, aunque 25 años más experimentados y gastados, y esperando que nos siga guiando e iluminando mientras las fuerzas y la ilusión aguanten. La os deo, alabado sea Dios. Tú me has elegido
Espíritu Santo. Que la paz de Cristo el buen pastor esté con todos vosotros. Pues benvidos a esta celebración que quisestedes facer que fora moi solene, primeiro coa vosa presencia e coa vosa organización. É un día para darlle gracias a Dios, como nos decía Xelo, como nos decía Victoria, e un día para unir forzas as de Cristo como pastor, porque Él está cerca de todos nós. Avivemos a nosa presencia nel, cada un de nós está unido por unha cadena aos demais, a cadena da amistad, a cadena da solidaridade, a cadena da fe, a cadena da caridade. Invocamos o seu perdón e a súa paz cantando pues en estos momentos en que escuché tantas cosas, lo que me sale del corazón y veros a todos vosotros aquí y otros muchos que quisieran estar y que están de otra manera presentes, pues lo que me sale de mi corazón es unas palabras de agradecimiento. Siempre es bueno ser agradecidos. Dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido. Bueno, pues al fin y al cabo todos se lo tenemos que agradecer a Dios. Es Él que nos va llevando de la mano, porque nosotros sin Él no llegamos lejos. Y unos sin los otros tampoco. Nos necesitamos todos, cada uno, con las cualidades que Dios le dio y con las iniciativas y con el ardor, la fuerza, pues la tenemos que tener, pero siempre compartida. Yo digo siempre, cuando miro para atrás y veo este edificio, digo siempre, esto no es para nada obra mía. Yo he sido el que lo impulsé con la ayuda de otras muchas personas. Yo lo estaba recordando con alguna persona el otro día, cuántas personas buenas encontramos en el camino que nos iban desbloqueando las cosas para poder acceder. Porque de aquel bajo, de aquel sótano, con aquella plaza que ya iba tomando posesión de una plaza pública, jugando los niños. Y entonces, ¿quién iba a soñar que íbamos a tener aquí en este barrio, este edificio tan soberbio, porque lo es, para servicio de todo este barrio? Porque siempre intenté que fuera un servicio religioso, porque para eso es una parroquia. Es para reunir a los que creen en torno al altar de Cristo, acompañarlos en el momento que nacen, incorporándolos por el bautismo a la Iglesia, es acompañándolos en el crecimiento, cuando van creciendo, dándoles la comunión a los niños de las cosas más hermosas, confirmándolos, acompañándolos cuando se casan, y luego acompañándolos también en un momento trascendental de cuando hay que dejar este mundo e irnos al otro. Bueno, pues yo creo que de estas cosas no dejamos de hacer. Procuramos siempre hacerlas con la máxima solemnidad y con la máxima entrega y capacidad que tuvimos todos los que trabajamos en esto. Pero a mayores, con un plus, porque aquí no llegaste a los barrios, vienen de vez en cuando, pero las instituciones que están permanentes somos las parroquias. Y entonces, en torno a una parroquia, pues se pueden hacer muchas cosas. El otro día decía Chus, en la Catedral de Santiago,
así una conversación privada con el que fue alcalde de aquí mucho tiempo. En la parroquia de San Francisco Javier, con la del Pilar, es una unidad pastoral, pues ya quisieran muchos ayuntamientos tener la programación que tienen estas parroquias. Bueno, yo no sé las programaciones que tienen otros ayuntamientos. Nosotros aquí hacemos todo lo que podemos. Llevamos 2 años de pandemia que nos han truncado, como a todo el mundo, y nos han frustrado en muchísimos proyectos. Pero aún así, cuando lees la memoria, pues aún así se pudieron llevar a cabo muchas cosas. Por eso que hemos querido de siempre pues ir promocionando. Allá en los primeros tiempos hicimos actos así, pues como muy culturales, incluso algunos de mucha altura. Había gente de la universidad, y yo le decía que no sé si yo estoy equivocado, si voy bien, y vas muy bien. Hay que traer la cultura a los barrios. Hay que ayudar a los barrios a que tengan la cultura que tienen los que van a las universidades, igual. Y así se hicieron actos pues, muy bonitos y muy hermosos que están en nuestra memoria para siempre. Y bueno, pues yo hoy no quería hablar mucho. Quiero decir que el buen pastor, que es Jesús, es el que nos aúna a todos, nos une a todos y nos da la fuerza para ir guiándonos y orientándonos por la vida y haciendo lo que Él nos da a entender. Hoy es el día del buen pastor y el buen pastor es Jesús y nosotros todos participamos de su pastoreo. En primer lugar el Papa, los obispos como sucesores de los apóstoles y los sacerdotes colaboradores de los obispos y todos los bautizados en esta labor sinodal en la que nos embarcó el Papa Francisco, que es una expresión donde todos tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Y juntos podemos mucho porque tenemos la ayuda de Jesús. Nos seguimos profesando nuestra fe y celebrando. Por el Papa Francisco y todos los pastores de la Iglesia, para que continúen ayudándonos a vivir fielmente nuestra vocación cristiana, oremos. Madre del buen pastor, por los que gobiernan los pueblos, para que el objetivo de su mandato sea siempre el bienestar, la paz y la justicia para los hombres y mujeres que de ellos dependen. Oremos. Madre del buen pastor, por los jóvenes que se encuentran en proceso de formación en los seminarios, para que, guiados por tu infinito amor, su vocación no decaiga, oremos. Madre del buen pastor, por don Severino, para que se mantenga fiel a la llamada que el Señor le hizo y le dé fuerza para seguir con mano firme a su rebaño, oremos. Madre del buen pastor, ruega por nosotros. También te pedimos, Señor, que a nuestro párroco no le falte la salud del cuerpo, la alegría de su alma, la paciencia y la comprensión ante nuestras flaquezas. Oremos. Madre del buen pastor, ruega por nosotros. Por los pueblos que sufren guerras, hambre, persecución, desastres, pobreza. Hoy en especial por el pueblo ucraniano, para que pronto se acabe el acoso brutal que está padeciendo y los que lo vemos de lejos nos sintamos solidarios y de alguna forma podamos ayudar. Oremos. Madre del buen pastor, ruega por nosotros. En la Jornada Mundial por las Vocaciones, te pedimos, Señor, que suscites nuevas y fuertes vocaciones, porque la mies es mucha,
y los operarios pocos. Oremos. Por todos los aquí presentes y por los que no han podido asistir, por la comunidad de Nuestra Señora del Pilar, de la que don Severino también es su pastor, para que al escuchar su voz estemos más unidos en hermandad y nos comprometamos a hacer vida su mensaje. Oremos. Comendamos hoy a la familia de Genoveva González en esta misa y las intenciones de todos y de cada uno de nosotros y de aquellas personas vivas y difuntas que nos piden que recemos por ellos. Roguemos al Señor. Que la Virgen Santa María, Madre del Buen Pastor, acoja nuestros santos deseos y los presente ante su Hijo, para que se hagan realidad en la vida diaria de cada uno, de la familia y del ambiente social. Roguemos al Señor. Pan y vino. Con el pan y el vino presentamos ante tu altar las fatigas y preocupaciones de cada día, para que las transformes en frutos de paz, alegría y amor para todos los hombres. Te presentamos este callado de pastor, como él dirige a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Lo presentamos como símbolo de trabajo de nuestro pastor que nos guía en el camino de la fe. Diciéndole a Dios, noso Pai, e pedíndolle o pan para comer, o pan da fe, o pan da esperanza, e o pan da ilusión para todos. Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Vamos a estar un momentito ahora así sentados, que nos van a decir unas palabras. Ser profeta para
que por la resurrección de su Hijo os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones, y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues, confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras, merezcáis ser admitidos en la patria del cielo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Se va a bendecir una placa. Lee lo que pone. Con esa placa dice: a Parroquia de San Francisco Xavier, Don Severino Suárez Blanco, en testemunho de recoñecemento, afecto e gratitude por o seu exemplar labor pastoral, pleno de entrega, dilixencia e generosidade, ao cumprirse 25 anos do seu ministerio nesta parroquia, a Coruña 1996-2021. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even